Sistema urogenital. Funcionalmente, el sistema urogenital puede dividirse en dos componentes completamente diferentes, el sistema urinario y el sistema genital. No obstante, embrionaria y anatómicamente se hallan íntimamente entrelazados. Ambos se desarrollan a partir del mesodermo intermedio. Sistema urinario. El sistema urinario se da a través del cordón nefrógeno, que da origen a los riñones permanentes, uréter, pelvis renal, cálices y túbulos colectores. En la cuarta semana aparecen los pronéfros, estructuras no funcionales y rudimentarias que se ubican en el área del cuello. Mientras los pronéfros involucionan, aparecen los primeros túbulos excretores de los mesonefros. Estos se alargan rápidamente alrededor de los glomérulos formando la cápsula de Bowman, que en conjunto dan origen a un corpúsculo renal. El extremo opuesto de este túbulo desemboca en el conducto mesonéfrico o de Wolff. Hacia el final del segundo mes, la mayor parte de los glomérulos y túbulos han desaparecido mientras los caudales siguen progresando. En la quinta semana se desarrollan los metanefros, que son las estructuras que formarán el sistema nefral definitivo. Sistema colector. Los conductos colectores del riñón permanente se desarrollan a partir de la yema ureteral, con excrescencia del conducto mesonéfrico cerca de su entrada de la cloaca. La yema ureteral origina el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores. Sistema excretor. El sistema excretor, cada túbulo colector, está cubierto en su extremo distal por un casquete de tejido metanéfrico. Las células del casquete del tejido forman pequeñas vesículas, las vesículas renales, que a su vez originan pequeños túbulos en forma de S. Estos túbulos, juntos con sus glomérulos, forman nefronas o unidades excretoras. El extremo proximal de cada neurona forma la cápsula de Bowman. El alargamiento de los túbulos excretor da la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henn y el túbulo contorneado distal. En consecuencia, el riñón se desarrolla a partir de dos fuentes, el mesodermo metanéfrico, que proporciona unidades excretoras, y la yema ureteral, que origina el sistema colector. Función del riñón. El riñón definitivo está formado a partir de metanefros y pasa a ser funcional hacia la 12ª semana. La orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El líquido es ingerido por el feto y se recicla a través de los riñones. Vejiga y uretra. De la cuarta semana a la 7ª semana de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente en seno urogenital y posteriormente en conducto anal. El seno urogenital puede dividirse en tres partes: la vejiga urinaria. Al principio, la vejiga es continua con el alantoides, pero cuando la luz del alantoides se oblitera, el uraco, un cordón grueso del alantoides, se mantiene. En el adulto, forma el ligamento umbilical medio. La siguiente parte del conducto más bien estrecho es la parte pélvica del seno urogenital, que en el sexo masculino origina la parte prostática y membranosa de la uretra. La última parte es la parte fálica del seno urogenital. El desarrollo de la parte fálica del seno urogenital difiere enormemente entre los dos sexos. Sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el cual intervienen muchos genes, incluidos algunos que son autosómicos. En la imagen A podemos observar un embrión de 3 semanas que muestra las células germinales primigenias en la pared del saco vitelino cerca de la unión del alantoides. Y en la imagen B podemos ver la vía de migración de las células germinales primigenias a lo largo de la pared del intestino posterior y el mesenterio dorsal en la cresta genital. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación de testículos llamado gen SRI. La proteína SRI es el factor que determina la formación del testículo. Bajo su influencia, tiene lugar en el desarrollo masculino. En su ausencia, establece el desarrollo femenino. Gónadas. Aunque el sexo del embrión viene determinado genéticamente en el momento de la fertilización, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la 7ª semana de desarrollo. Testículo. Si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primigenias llevan un complejo cromosómico sexual XY, que determina la formación de los testículos. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen para formar el testículo o cordones medulares. Los cordones se dividen en una red de líneas celulares diminutas que más tarde originan los túbulos de la red testicular. Durante el posterior desarrollo, una densa capa de tejido conjuntivo fibroso
La túnica albuginea separa los cordones testiculares del epitelio superficial. Los cordones testiculares se componen de células germinales primitivas y de células sustentaculares o células de Sertoli. También encontramos las células intersticiales de Leydig. Los cordones testiculares son sólidos hasta la pubertad, momento en el que adquieren una luz, formándose así los túbulos seminíferos. Se unen a los túbulos de la red testicular, que a su vez se introducen en los conductos eferentes. Estos se unen a la red testicular y al conducto mesonéfrico o de Wolff, que se convierte en el conducto deferente. Ovario. En el embrión femenino con una dotación cromosómica sexual XX, el epitelio superficial de la gónada femenina, a diferencia de la masculina, sigue proliferando. En la séptima semana origina una segunda generación de cordones, los cordones corticales. Durante el tercer mes, estos cordones se dividen en grupos aislados de células, las células foliculares, que conjuntamente el ovogonio y las células foliculares constituyen el folículo primario. Puede afirmarse que el sexo genético de un embrión se determina a partir del momento de la fertilización, dependiendo de si el espermatocito lleva un cromosoma X o un cromosoma Y. Conductos genitales. Etapa indiferenciada. Inicialmente, tanto el embrión masculino como el femenino tienen dos pares de conductos genitales, conductos mesonéfricos o de Wolff y conductos paramesonéfricos o de Müller. En las imágenes observamos los conductos genitales en la sexta semana. En la imagen A vemos el sexo masculino y en la B el sexo femenino. Conductos genitales masculinos. Los conductos genitales del sexo masculino, a medida que el mesonefrio involucra algunos túbulos excretores, por ejemplo los túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la red testicular y al final forman los conductillos eferentes. Los túbulos excretores que hay a lo largo del polo caudal del testículo, los túbulos paragenitales, no se unen a los cordones de la red testicular. En conjunto, sus vestigios se conocen como paradídimo. Justo por debajo de la entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se alargan y se vuelven muy contorneados, formando el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la parte incipiente de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa cubierta muscular y forman el conducto deferente. La región de los conductos más allá de las vesículas seminales constituye el conducto eyaculador. Conductos genitales femeninos. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales en el sexo femenino. En un inicio pueden identificarse tres partes. Una parte vertical craneal que se abre en la cavidad abdominal, una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Con el descenso del ovario, las primeras dos partes se convierten en la trompa uterina o trompa de Falopio, y en las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Cuando la segunda parte de los conductos paramesonéfricos se desplaza en dirección medio-caudal, las crestas urogenitales pasan gradualmente a un plano transversal. Una vez que los conductos se hayan fusionados en la línea media, se establece un amplio pliegue pélvico transverso. Este pliegue se extiende desde los extremos laterales de los conductos paramesonéfricos fusionados hasta la pared de la pelvis, que constituye el ligamento ancho del útero. Vagina. Poco después de la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcanzan el seno urogenital, se forman dos evaginaciones sólidas a partir de la parte pélvica del seno. Los bulbos senovaginales proliferan y estos forman la placa vaginal. Hacia el quinto mes, la excrescencia vaginal se halla canalizada por completo. Genitales externos. Etapa indiferenciada. Durante la tercera semana, las células del mesénquima se originan en la región de la línea primitiva y migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales. Los pliegues se unen para formar el tubérculo genital. Caudalmente los pliegues se subdividen en pliegues uretrales y en pliegues anales. Mientras otro par de elevaciones, las protuberancias genitales, se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Más tarde, estas protuberancias forman las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. Descenso de los testículos. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros de la pared abdominal posterior. Con la degeneración del mesonefros, la unión actúa de mesenterio para la gónada. Caudalmente pasa a ser ligamentosa, y ahí se conoce como ligamento genital caudal. Se observa una condensación mesenquimatosa, el gubernáculo. Antes del descenso del testículo, esta banda de mesénquima termina en la región inguinal, entre los músculos oblicuos abdominales interno y externo. El testículo empieza a descender
hacia el anillo inguinal y se forma la parte extraabdominal del gubernáculo y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo pasa a través del conducto inguinal, esta parte entra en contacto con el suelo del escroto. Los testículos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación y migran a través del conducto inguinal